En lo que nos quedamos, la clase pasada con respecto a el citoesqueleto es en el estudio de los microtúbulos. Como habíamos visto, los microtúbulos son los componentes del citoesqueleto que van a tener un mayor diámetro. Como sus principales características tienen la capacidad de despolarizarse y armarse de acuerdo a las necesidades de las células y son unos cilindros huecos. Una de las características más importantes de los microtúbulos es que estos, en el proceso de mitosis, se van a generar a partir de un centro que se llama centro organizador de microtúbulos, que literalmente extiende sus podocitos o sus pies en el núcleo. Dentro del centro organizador de microtúbulos vamos a encontrar a los centriolos y los centriolos van a servir como una especie de molde para que a partir de ahí se vayan armando los microtúbulos. Los microtúbulos que se desarrollan desde los centriolos van a servir para que ocurra adecuadamente la separación de los cromosomas en la mitosis. Si ustedes lo recuerdan, en la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador y posteriormente a eso se parten cada una de las cromátidas del cromosoma para que una cromátida se vaya hacia una célula y la otra cromátida se vaya hacia la otra célula. Entonces, esto es esencial para que el reparto de cromosomas sea equitativo en las dos células nacientes. Entonces, a lo que llamamos uso mitótico, básicamente va a ser un conjunto de microtúbulos que se desarrollan en el centro organizador de microtúbulos procedentes de los centriólogos, los cuales van a ser los responsables de jalar a los cromosomas hacia los respectivos polos de la célula para que se dé un reparto equitativo y simétrico de los cromosomas. Aquí tenemos en el inciso A, en la figura del inciso A, cómo ocurre cuando esto funciona de una manera bien. Y en el inciso B, tenemos una situación en la cual no tenemos al mTOC, no tenemos a los centriolos, y entonces solamente se forman un tipo de microtúbulos que se llaman microtúbulos cinetocóricos. Entonces, estos no tienen un núcleo en el cual anclarse y por eso el reparto de los cromosomas es equitativo. Este tipo de uso que se forma mal orientado se le conoce como uso bipolar anastral. Entonces esto muchas veces ocurre cuando las células ya están bajo el efecto del estrés oxidante o cuando sus telómeros ya son bastante cortos, básicamente cuando son células viejas, ¿verdad? Por eso las enfermedades que nosotros vimos como anaplaudías generalmente ocurren con mayor frecuencia cuando tenemos este tipo de situaciones en las células que ya están enfermas o células que ya se han duplicado una gran cantidad de veces. Como última diapositiva de citoesqueleto, vamos a ver un cuadro comparativo sobre los diferentes filamentos que van a formar al citoesqueleto. Recuerden que los filamentos delgados se llaman filamentos de actina o microfilamentos. También tenemos a los filamentos intermedios, que pueden ser una gran cantidad de proteínas, y los microtúbulos, que son cilindros huecos formados por tubulinas, ¿vale? Entonces a ustedes les queda de tarea leer y aprenderse bien este cuadro, que básicamente es un resumen de lo que nosotros ya vimos con respecto a el citoesqueleto. Entonces, rápidamente, dejo de compartirles la presentación para continuar con nuestra siguiente presentación del siguiente tema, que es organelos encargados de la síntesis de proteínas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema que anteriormente les mencionaba, organelos que participan en la síntesis de proteínas. Entonces, estos van a ser los ribosomas, como los organelos que van a sintetizar a las proteínas, el retículo endoplásmico rugoso, que dentro de sus múltiples funciones tiene el acomodo, arreglo y este acoplamiento de las proteínas, y el aparato de Golgi, que básicamente va a ser una especie de almacén de vesículas en donde van a llegar las proteínas y se van a quedar guardadas cuando éstas tengan que viajar hacia algún sitio. Eh, Voy a hacer algunas anotaciones. Nada más para recordar, en el aparato de Golgi, las vesículas tienen un marcador que les dice, de acuerdo a su
contenido hacia dónde se van a ir. Entonces, recuerden que si en la vesícula existe manosa 6-fosfato, esa proteína que se encuentra en esa vesícula va a formar un lisosoma. Si por el contrario tenemos una proteína que se llama clatrina, que vaya a revestir a la vesícula, clatrina. Entonces, esta vesícula se va a excreción. Y si por el contrario no tiene ningún señalador, ningún marcador o ninguna proteína de membrana, entonces la vesícula se va directamente a la membrana, ¿verdad? Entonces los ribosomas sintetizan a las proteínas, el retículo endoplásmico rugoso, perdón, modifica a las proteínas en el aparato de Golgi, se modifican también estas proteínas y se guardan en vesículas. Y estas vesículas, que aquí las tenemos como un componente aparte, pero son componentes del aparato de Golgi, justamente son las que, de acuerdo a la señal, van a hacer que migren estas vesículas en proteínas que se llaman cinesinas, como la que vimos el día de ayer, para que se puedan repartir hacia distintas zonas dentro de la célula o incluso fuera de la célula, si es el caso. Vamos a empezar hablando de los ribosomas. Los ribosomas van a estar formados por proteínas ribosomales y por ARN ribosomal. Este se ensambla dentro de una estructura que se llama nucleolo, que se encuentra en el interior del núcleo. El ARN ribosomal, junto con las proteínas ribosomales, se van a ensamblar en el nucleolo y posteriormente van a ser liberadas hacia el citoplasma para poder formar a los ribosomas. En las células eucariotas, nosotros vamos a tener una gran cantidad de ribosomas porque se van a secretar y se van a sintetizar muchísimas proteínas diferentes. Entonces, los ribosomas en los animales van a ser un poco distintos que en las bacterias. Un ribosoma va a estar formado por dos subunidades. A la unidad ribosomal completa le llamamos unidad 80S, mientras que a las respectivas subunidades que lo conforman les vamos a llamar subunidad 40S y subunidad 60S. A la subunidad 40S también se le conoce como la subunidad pequeña y va a estar formada por un RNA ribosomal que se llama 18S más 33 proteínas ribosomales. Mientras que la subunidad grande, llamada 60S, va a estar formada por tres RNAs ribosomales, uno que se llama 5S, otro que se llama 5.8S y otro que se llama 26S. Entonces tenemos tres RNAs ribosomales distintos y aparte 49 proteínas ribosomales, las cuales en conjunto pues, van a hacer que se forme la estructura del ribosoma completo. El ribosoma es muy pequeño, mide de 15 a 20 nanómetros, básicamente el doble que un filamento medio del citoesqueleto. Y como se los he mencionado anteriormente, va a estar formado por proteínas ribosomales y RNA ribosomal. Los ribosomas pueden ser ribosomas libres o asociados al retículo endoplásmico rugoso. Pero esta no es una característica propiamente de los ribosomas. Déjenme borrarlo para explicarles, porque esto es importante. Los ribosomas, aquí voy a dibujar un ribosoma, son los encargados de sintetizar las proteínas. Se va sintetizando una proteína
Y el hecho de que sea un ribosoma libre o un ribosoma asociado al retículo endoplásmico va a depender de una estructura que no se encuentra como tal en el ribosoma, sino que se encuentra en la proteína que se va formando. Si la proteína que se está formando tiene una secuencia inicial que se llama péptido señal, aquí estoy coloreando en color verde el péptido señal, y este es reconocido por el ribosoma, entonces la proteína viaja al retículo endoplásmico rugoso junto con el ribosoma. El ribosoma se ancla al retículo endoplásmico rugoso y permite que esta proteína que se está formando entre al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, esta proteína tiene forzosamente tres destinos, que son el lisosoma, como ya lo vimos anteriormente, la excreción o que se convierta en una proteína de membrana. Entonces, si tiene péptido señal, el ribosoma reconoce esta péptido señal en la proteína que está formando, viaja al retículo endoplásmico rugoso, deposita la proteína en el interior del retículo endoplásmico rugoso y esta proteína solamente puede tener tres destinos: el lisosoma, que se vaya a excreción o que se vaya a la membrana plasmática. Mientras que si la proteína que se está sintetizando no tiene péptido señal, déjame ponerlo en otro color para que se vea la diferencia, no tiene un péptido señal. Elegí mero el color del péptido señal, vamos a elegir otro. Si no tiene péptido señal, entonces el ribosoma no viaja al retículo endoplásmico rugoso y se convierte en un ribosoma libre. Y en los ribosomas libres se sintetizan todas las proteínas que se van al núcleo, que se van al citoplasma y que se van a todos los destinos que no sean lisosoma, excreción y membrana, ¿vale? Entonces, las proteínas que se van al núcleo, que se van al citoplasma, no van a necesitar que se les dé un nuevo reordenamiento de aminoácidos o un ajuste en el retículo endoplásmico rugoso ni en el aparato de Golgi, sino que directamente del ribosoma ya salen listas para poder ejercer su función. Y esa va a ser la principal diferencia entre las proteínas libres, entre los ribosomas libres, perdón, y los ribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso. Muy bien, vamos a continuar. Los ribosomas libres, particularmente, pueden formar algo que se llama polirribosomas. Los polirribosomas, como ustedes pueden observar en la imagen, es cuando muchos ribosomas van a atacar literalmente a un solo ARN mensajero. Aquí tenemos un ARN mensajero con su subunidad 5' y su segmento 3'. Y aquí tenemos a muchos ribosomas que están leyendo el RNA mensajero a la vez y por lo tanto van a sintetizar muchas proteínas. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos ribosomas, particularmente ribosomas libres, y un RNA mensajero, entonces es cuando vamos a tener a estos polirribosomas. Y esto es característico en la síntesis de proteínas, particularmente citosólicas. Y quedamos que los ribosomas que van a sintetizar a las proteínas del citosol o del citoplasma van a ser los ribosomas libres. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso parecen sacos aplanados. Aquí nosotros podemos observarlos en una caricatura y en una imagen que también es una caricatura, pero más parecida a la vida real. Y podemos observar cómo se extiende a partir del núcleo y va a formar redes y va a formar cavernas en forma de sacos aplanados y encima de la parte superior
del retículo endoplásmico rugoso, vamos a encontrar una gran cantidad de ribosomas, particularmente ribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso que van a depositar sus proteínas en estas cavernas, porque dentro de estas cavernas tenemos muchas enzimas que van a poder modificar esas proteínas. Dentro de las características del retículo endoplásmico rugoso es que van a tener células secretoras, van a presentar vasofilia por la gran cantidad de proteínas que tienen y también van a tener mucho RNA. Aquí podemos observar cómo se ven las células que son expertas en secretar proteínas y como son expertas en secretar proteínas, pues tienen que tener un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. Entonces aquí tenemos a las células plasmáticas, que son las que van a secretar los anticuerpos, y nosotros podemos observar todo esto morado que se ve, ojo, no el núcleo, sino lo que se ve morado alrededor del núcleo, va a ser su retículo endoplásmico rugoso. Los osteoblastos, que son células secretoras, las células acinares, que son células de las glándulas, las neuronas, que van a secretar neurotransmisores, van a ser células que van a tener su citoplasma generalmente pigmentado de un color más azulado, porque son células que tienen muy desarrollado su retículo endoplásmico rugoso. Pero esos detalles ya los vamos a ver cuando nosotros estudiemos la histología de los tejidos. Y de manera rápida, el complejo de Golgi y la comunicación que se tiene entre el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene tres caras, una cara cis, una cara intermedia y una cara trans. Además, tiene proteínas que se van a unir a las vesículas que van a viajar del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi y del aparato de Golgi al retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas que van a rodear a las vesículas que van del retículo endoplásmico rugoso, el RER, al aparato de Golgi, van a ser las proteínas COP2. COP2 van a ser proteínas que van a revestir a las vesículas que van del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. ¿Por qué? Para que estas vesículas no se equivoquen y se vayan a fusionar sus membranas con otros organelos. Entonces tienen que estar rodeados con una proteína que haga que exclusivamente vayan al aparato de Golgi. Mientras que COP1 va a ser el flujo retrógrado porque va a ser la proteína que va a revestir las vesículas que van del aparato de Golgi a el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué quiere decir esto? Que van en sentido contrario. A estas proteínas que revisten vesículas se les llama cuatómeros. Ahora, en el aparato de Golgi también sufren modificaciones algunas proteínas y también algunos lípidos. No solamente el retículo endoplásmico rugoso lleva a su contenido vesicular el aparato de Golgi, sino que también el retículo endoplásmico liso. Y el retículo endoplásmico liso va a ser especialista en sintetizar lípidos. Entonces, en el aparato de Golgi hay modificaciones tanto de lípidos como de proteínas. Y entonces hay una reacción química muy conocida que se llama ortoglucosilación. Entonces, una glucosa o un carbohidrato se le pega a las proteínas y a los lípidos para formar una lipoproteína o para formar un glucolípido o para formar una glucoproteína y todas estas estructuras más complejas pues se generan directamente en el aparato de Golgi. Posteriormente a esa última modificación que se les da, estas proteínas o estos lípidos se empaquetan. Todas las proteínas que son la misma proteína se van a empaquetar en una vesícula, los lípidos en otra vesícula y ya después de esto se clasifican. Por eso decimos que el aparato de Golgi es una especie de almacén en donde se recopilan a las proteínas y a los lípidos, después se clasifican y posteriormente son llevados hacia distintas zonas de la célula. Dentro de los fosfolípidos
que se sintetizan en el aparato de Golgi, tenemos a los famosos esfingolípidos, ¿verdad? Como la esfingomielina. Entonces, así se ve una célula con una gran cantidad de complejo de Golgi. Como se los repito se los dije anteriormente, cuando una célula es especialista en excretar proteínas o en excretar lípidos, va a tener una gran cantidad de retículo endoplasmico rugoso, pero también una gran cantidad de aparato de Golgi. Aquí podemos observar en microscopía electrónica la cara cis, la cara intermedia y la cara trans del complejo de Golgi. Y también podemos observar las vesículas que se encuentran en su cara, que se llama TGN, donde pues, básicamente se van a formar los coatómeros COP1 para que regresen al retículo endoplásmico rugoso. Y eso sería todo, en resumen, de los organelos que se encargan de la síntesis de proteínas. Entonces, rápidamente, vamos a cambiar a los organelos que nos faltan, que son aquellos que participan en el metabolismo de los ácidos grasos. Los organelos implicados en el metabolismo de lípidos y en la generación de energía van a ser el retículo endoplásmico liso, las mitocondrias y los peroxisomas. Vamos a empezar por el retículo endopplásmico liso. El retículo endoplásmico liso, en cuanto a su morfología y su estructura, son tubos cortos o cilindros que están anastomosados. ¿Qué quiere decir anastomosados? Que están unidos de sus dos lados a otras estructuras. El retículo endoplásmico liso, a diferencia del rugoso, no tiene ribosomas. Este se ve de un color rosita, por lo tanto es acidófilo y es bastante desarrollado en células que van a sintetizar colesterol o hormonas esteroideas. Por eso nos dice que las células esteroidogénicas son las que van a tener más desarrollado el retículo endoplásmico liso. En algunos casos, el retículo endoplásmico liso es una continuación de las cavernas del rugoso, pero también puede estar generado directamente de otras estructuras dentro del citoplasma. El retículo endoplásmico liso tiene una gran cantidad de funciones. Participa en el metabolismo de lípidos, en la síntesis y secreción de esteroides, básicamente las hormonas esteroideas y el colesterol. También sirve de depósito de calcio. En el hígado particularmente, va a tener un conjunto de proteínas de enzimas que se llaman citocromo P450, que van a ser las encargadas de la desintoxicación y de la conjugación de sustancias nocivas para su posterior eliminación. Aquí también se sintetiza el glucógeno y se degrada el glucógeno para que posteriormente la célula pueda utilizar esa glucosa. Y también se sintetizan algunos fosfolípidos y por eso también es importante en la formación y en el reciclaje de las membranas. La membrana plasmática, cuando ya se encuentra dañada, va a invaginar y va a llegar a el retículo endoplásmico liso y aquí se va a reciclar para que se formen nuevas membranas, las cuales ya recién hechas, nuevecitas, pues se van a insertar en la membrana plasmática. Así se observa el retículo endoplásmico liso en microscopía electrónica. Básicamente lo que vamos a observar nada más son cortes de los cilindros, con cortes intermedios de los cilindros y a diferencia del retículo endoplásmico rugoso que se veía como sacos aplanados, ahora el retículo endoplásmico liso, pues nada más se van a ver como pequeños cilindros cortados. Aquí se observa más detenidamente todo lo que se ve como sacos aplanados es el retículo endoplásmico rugoso y lo que nosotros observamos como unos tubos cortados a la mitad, eso va a ser el retículo endoplásmico liso. Dentro de las células que tienen abundante retículo endoplásmico liso,
Nosotros vamos a observar como principal característica que su citoplasma se tiñe de rosa. Acuérdense que en las células que tenían una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, su citoplasma se teñía de morado. En cambio, a las células que tienen una gran cantidad de retículo endoplásmico liso, su citoplasma de estas células se van a teñir más de rosita. Un ejemplo de estas células tenemos a las células de Leydig, que van a ser las responsables de la síntesis de la testosterona, tanto en hombres, bueno, pues, en hombres, la corteza suprarrenal, que va a sintetizar también hormonas esteroideas, el hígado, que también sintetiza colesterol y otras hormonas esteroideas, el retículo sarcoplásmico o el músculo, que va a tener una gran cantidad de retículo endoplásmico liso, pero esto con otra función que va a ser almacenar calcio, porque como vamos a ver más adelante, el calcio es sumamente importante para el proceso de contracción. Y también las células del músculo van a tener una gran cantidad de retículo endoplásmico liso porque aquí van a almacenar calcio, porque igual también se tienen que contraer. A continuación, vamos a estudiar a las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una gran cantidad de funciones, pero su función primordial y la más conocida es la síntesis de ATP. El ATP, adenosintrifosfato, es la moneda energética del cuerpo y si la célula necesita llevar a cabo algún trabajo mecánico, como la contracción, como el bombeo, etcétera, va a necesitar energía y esa energía la obtiene cuando rompe el tercer enlace del ATP. Entonces, por eso decimos que el ATP es la moneda energética de la célula. Entonces, dentro de sus funciones están la obtención de energía. Vamos a encontrarlos en las células que se consideran caras energéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que son células que van a gastar mucha energía. Por ejemplo, las células del músculo esquelético, las células del riñón, etcétera. Tienen la capacidad de desplazarse dentro del citoplasma, por eso dice que son generadores móviles de energía. Y esta parte es importante. La teoría endosimbiótica nos dice que las mitocondrias prehistóricamente eran bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariota y que posteriormente evolucionaron y se convirtieron en una mitocondria. Por lo tanto, van a tener su propio ADN, que es circular, al igual que el de las bacterias, y que se va a llamar ADN mitocondrial, ¿vale? Entonces, la teoría endosimbiótica, ya se las había comentado en clase, ahorita no tenemos el tiempo para verla detalladamente, pero fue postulada por una científica que se llamaba Lynn Margulis. Le dieron su doctorado como a los 21 años a Lynn Margulis, para que se imaginen la genialidad de esta persona. Muy bien, entonces aquí podemos ver más claramente todas las características de la mitocondria estructuralmente y a diferencia de todos los demás órganos, no tiene una sola membrana, sino que tiene una doble membrana. La membrana que está más en el interior, pues obviamente se llama membrana interna y la que se encuentra en el exterior se llama membrana externa. Está la membrana externa, perdón, y aquí está la membrana interna. Y el espacio que hay entre estas dos membranas se le llama espacio intermembranal. Dentro de las estructuras que se van a encontrar en la membrana interna, tenemos enzimas como los complejos que van a participar en la cadena de transporte de electrones y a los famosos citocromos como el citocromo C. También en el interior de la mitocondria, que se llama matriz mitocondrial, vamos a encontrar algunos gránulos. La membrana interna tiene invaginaciones en el interior de la mitocondria, las cuales vamos a llamar crestas mitocondriales. Y no se alcanza a ver aquí, pero se los dibujo. La mitocondria tiene su propio ADN, el famoso ADN mitocondrial. Y ya nada más como dato adicional, este ADN mitocondrial lo heredamos de nuestra madre. Tanto hijas como hijos, vamos a heredar las mitocondrias solamente de nuestra madre. Entonces, nosotros como hombres tenemos las mitocondrias y el ADN mitocondrial de nuestra madre, el cual a su vez heredó de su madre, el cual a su vez heredó de su madre y así sucesivamente. Por eso es que algunas enfermedades, particularmente de carácter metabólico, que se caracterizan por que hay mutaciones en el ADN mitocondrial, pues generalmente es más fácil que se eh, hereden de la madre a los hijos.
Aquí podemos observar algunas de las muchas proteínas que se encuentran en las distintas estructuras que forman las mitocondrias. En la membrana externa vamos a encontrar porinas, una enzima muy importante que se llama fosfolipasa, la monoamino oxidasa y la acetilcoenzima sintetasa. Mientras que en el espacio intermembranal, pues vamos a encontrar a el citocromo C. En la membrana interna vamos a encontrar una proteína que se llama cardiolipina y todas las que forman parte de la cadena de transporte de electrones. Mientras que en la matriz mitocondrial vamos a encontrar el ADN, a todas las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, todas las enzimas que participan en la beta oxidación de ácidos grasos, también vamos a encontrar un poco de calcio y el dióxido de carbono que precisamente se va a formar aquí en la mitocondria y el ANADH, ¿vale? Eh, Como vamos a ver ya más adelante en metabolismo, dentro de la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs ocurre la descarboxilación de varios sustratos provenientes de metabolitos del piruvato y es aquí precisamente donde se va a sintetizar o se va a generar todo el dióxido de carbono. Por eso en el interior de la mitocondria vamos a encontrar también una gran cantidad de dióxido de carbono, pero este no se va a quedar ahí, sino que va a difundir y después va a ir a nuestro torrente sanguíneo para unirse a hemoglobina, formar bicarbonato y que después nosotros lo expiramos. Acuérdense bien de los componentes de la mitocondria. Muy bien, este proceso lo vamos a dejar de lado, aunque aquí se vea muy bonito, lo vamos a estudiar más adelante nosotros, que es el proceso de la cadena de transporte de electrones, donde a partir del ciclo de Krebs se forma NADH, el NADH le dona los electrones al complejo 1, el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y el último aceptor va a ser el oxígeno. Esto va a hacer que se bombee hidrógeno al espacio intermembranal, el cual después va a generar una fuerza protonmotriz que va a entrar por una enzima que se llama ATP sintasa y la ATP sintasa va a aprovechar este gradiente protonmotriz generado por la entrada de hidrógeno para formar ATP a partir de ADP. ¿Vale? Me lo dije rápido porque eso lo vamos a ver detalladamente más adelante. Así se ve una mitocondria. Generalmente nos dibujan una mitocondria como esta de aquí, que parece una bacteria. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones de nuestra célula, esta puede adoptar múltiples formas. La mitocondria no es solamente un tipo de estructura, sino que puede adoptar diferentes estructuras. Aquí podemos observar células del riñón, las cuales fueron teñidas por una técnica que se llama técnica de Kay, que es una técnica que es específica para mitocondrias. Y podemos observar cómo los túbulos contorneados están llenísimos de mitocondrias. Esto porque su principal función va a ser la reabsorción de nutrientes. Entonces, para la reabsorción de esos nutrientes, van a necesitar una gran cantidad de bombas, tanto bombas sodio-potasio, bombas de calcio, etcétera. Y como esas bombas van a necesitar mucha energía, pues entonces también van a tener muchas mitocondrias para poder generar todo ese ATP que sirva para el proceso de reabsorción. El riñón es uno de los órganos metabólicamente más activos y también uno de los órganos que por lo tanto necesita una gran cantidad de flujo sanguíneo y de irrigación de oxígeno para poder funcionar adecuadamente. Vamos a hablar de otras estructuras que se llaman peroxisomas. Los peroxisomas se dividen por fisión binaria, aunque se cree que también proceden del retículo endoplásmico liso. Entonces, dentro de sus características es que son esféricos, son bastante pequeños, miden alrededor de 0,5 nanómetros, van a tener una membrana que los va a rodear y dentro del peroxisoma vamos a encontrar una gran cantidad de enzimas que vamos a llamar enzimas oxidativas, porque aquí van a ocurrir muchas de las reacciones de oxidación que no podrían ocurrir en otras partes de la célula, en otros organelos de la célula. Dentro de las muchas enzimas que tienen los peroxisomas, hay una en particular que tienen que aprenderse bien. Esta enzima se llama catalasa y su principal función va a ser regular la producción de peróxido de hidrógeno.
Entonces, básicamente va a ser una enzima que va a desintoxicar a los radicales libres que se encuentran en la célula. Además de la catalasa, que es la enzima más importante y la que sí se tienen que aprender sí o sí del peroxisoma, tenemos otras enzimas como la aminoxidasa, las que participan en la oxidación de cadenas largas de lípidos y en la biosíntesis de lípidos. ¿Vale? Entonces la aminoxidasa va a ser la que forme el peróxido de hidrógeno, que va a ser necesario para poder llevar a cabo algunas reacciones químicas, y las enzimas de beta oxidación van a ser las que van a romper ácidos grasos de cadena muy larga. Si el ácido graso que vamos a oxidar es de cadena larga, entonces se va a oxidar en la mitocondria. Si es de cadena muy larga, entonces se oxida en el peroxisoma, porque solamente ahí tenemos las enzimas para poder llevar a cabo esta función. Aparte, en los peroxisomas también se pueden sintetizar algunos lípidos, como el colesterol, particularmente en el hígado, el dolicol y los fosfolípidos, particularmente los plasmalógenos. Estos van a formar parte del 80% de los fosfolípidos del sistema nervioso central, ¿vale? Ojo, el colesterol se sintetiza tanto en el retículo endoplásmico liso, pero también se puede sintetizar en los peroxisomas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, Ok, profe. muy bien. Vamos a continuar. Aquí nosotros podemos observar a un glóbulo blanco, un neutrófilo, y se observa la gran cantidad de neutrófilos que tiene. Muy bien, entonces hasta ahí le dejamos.